El trato se cerró en el corral de ganado detrás del salón de Harlan un jueves por la tarde y duró menos de lo que se tarda en vender un caballo. Oren Slade debía dinero a la mitad de los hombres de Bitterroot y la otra mitad había dejado de prestarle. Le debía dinero al almacén de piensos, le debía dinero al herrero, le debía dinero a un hombre de Helena que le había enviado 2 cartas y un jinete, y el jinete había dejado claro que la tercera visita no incluiría cartas. Su hija se llamaba Trudy. Tenía 18 años y el cabello oscuro de su madre, y su manera silenciosa de estar de pie, como si intentara ocupar el menor espacio posible. Había aprendido a ser pequeña. Ser pequeña era más seguro en una casa donde un hombre grande bebía, y su humor determinaba si la noche transcurriría en silencio o entre golpes. Le cocinaba, limpiaba la casa, remendaba la ropa y nunca se quejaba, porque quejarse requería creer que alguien la escuchaba y nadie la escuchaba. Su madre había muerto cuando Trudy tenía 11 años. Desde entonces, se había criado sola en una casa que no la quería, con un padre que la miraba y no veía a su hija, sino un gasto que no podía justificar. Oren la llevó al corral de ganado como si fuera a llevar ganado al mercado. No le dijo por qué. Le dijo que iban al pueblo a comprar provisiones, y ella se sentó en la carreta con las manos cruzadas y la cabeza gacha, y cuando se detuvieron detrás del salón y vio a los hombres allí parados, lo supo. No sabía los detalles, pero tenía una idea general porque lo había oído hablar de ello a través de las paredes durante una semana, con la voz arrastrada y fuerte, diciendo cosas como «está sana, es buena trabajadora y alguien la adoptará». Ella lo supo. Había 3 hombres en el patio. A 2 de ellos los reconoció del pueblo, un corredor de ganado con dientes amarillos que la miró como se mira algo que se está tasando, y un hombre más joven al que no conocía, que estaba apoyado en la cerca y ni siquiera la miró, lo cual era aún peor. El tercer hombre se mantenía apartado de los demás. Tendría unos 45 años. Era alto y delgado, con un rostro curtido y una mandíbula que parecía tallada en la misma madera que los postes de la cerca que tenía detrás. Llevaba una chaqueta de cuero sobre una camisa de trabajo y un sombrero calado hasta las cejas, y sus ojos se movían entre Oren y Trudy con una expresión que ella no podía descifrar. No sonreía. No fruncía el ceño. Observaba. Oren fue quien habló. Lo hizo alto y rápido, como hablan los hombres cuando saben que lo que hacen está mal y la velocidad es lo único que les impide sentir vergüenza. Tiene 18 años, fuerte, cocina, limpia, cose, cuida animales. No da problemas. Quien se la lleve me paga la cuenta. Lo dijo de pie junto a ella, con una mano en su brazo como si fuera a huir, cosa que no haría porque no había a dónde ir y hacía mucho tiempo que había aprendido que huir solo significaba que lo mismo ocurriría en otro lugar. El corredor de ganado ofreció $8. Lo dijo con una sonrisa que le revolvió el estómago a Trudy. El hombre más joven ofreció 7 y una silla de montar. El hombre alto de la chaqueta de cuero no dijo nada. Se quedó de pie con los brazos cruzados, observando la mano de Oren sobre el brazo de Trudy. Algo se le tensó en la mandíbula, pero no pronunció palabra. $10, dijo el hombre alto. Lo dijo en voz baja, no como una oferta, como un veredicto. Los ojos de Oren se iluminaron. «Vendido». El hombre alto metió la mano en su abrigo, sacó una bolsa de cuero y se la entregó a Oren sin mirarlo. Luego miró a Trudy. Sus ojos eran grises y firmes, y había algo en ellos que ella no pudo identificar, pues nunca antes lo había visto dirigido hacia ella. No era lástima, no era deseo, no era cálculo, era ira. Pero no hacia ella, ni hacia la mano en su brazo, ni hacia el patio, ni hacia la transacción, ni hacia el hecho de que todo esto estuviera sucediendo. Oren tomó el dinero, lo contó, la soltó del brazo y se marchó. Se marchó. No se despidió, no miró atrás, caminó hasta la carreta, se alejó, y el polvo se asentó tras él. Trudy se quedó en el corral con las manos entrelazadas y la cabeza gacha, esperando lo que viniera después, porque lo que viniera después no estaba en sus manos decidir. Hacía mucho tiempo que no estaba en sus manos decidir. El hombre alto descruzó los brazos. Se quitó el sombrero, lo sostuvo a su costado y dijo, «Me llamo Josiah Brandt. Tengo un rancho a 12 millas al norte. Soy viudo. Tengo 3 hijos». Hizo una pausa. «Necesito que escuches lo que voy a decir y necesito que lo creas. No te voy a llevar. Te voy a proteger.
Lo que acaba de pasar en este patio es lo peor de lo que he formado parte, y cargaré con la vergüenza por el resto de mi vida. Pero si yo no hubiera pagado, uno de esos hombres lo habría hecho, y vi cómo te miraban. Así que pagué. Y ahora, vamos a salir de este patio, y te voy a llevar a mi rancho. Tendrás una habitación con una puerta que se cierra con llave desde adentro, y nadie, ni yo ni nadie, te tocará, ni te poseerá, ni te venderá jamás. Trudy alzó la vista. Era la primera vez que levantaba la cabeza desde que habían llegado. Lo miró a la cara y la escudriñó como quien busca algo sólido a lo que aferrarse en una habitación oscura. Buscó la mentira. Buscó el ángulo. Buscó aquello que los hombres siempre anhelan cuando le dicen palabras amables a una chica sin opciones. No lo encontró. ¿Por qué?, susurró ella. «¿Porque tengo 3 hijas?», dijo. «Y si algún hombre les hiciera lo que tu padre te acaba de hacer, le quemaría la casa hasta los cimientos». Por cierto, si esta historia ya te ha enganchado, tómate un segundo para suscribirte y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Significa muchísimo para nosotros. Ahora continuemos con Trudy y Josiah. El viaje al rancho transcurrió a 12 millas de silencio. No un silencio pesado, sino uno más bien sereno. Ese silencio que comparten 2 personas cuando una intenta contenerse y la otra sabe que cualquier palabra desafortunada podría ser lo que la destruya. Josiah conducía la carreta, con la vista fija en el camino y las manos visibles en las riendas, mientras Trudy se sentaba en el extremo del banco, con la mayor distancia posible entre ellos, y lo observaba como un conejo observa un campo abierto, quieta, alerta, lista para huir al menor movimiento en falso. El rancho apareció al llegar a la cima de una colina. Era una propiedad considerable, una cabaña de madera con chimenea de piedra, un granero sólido, pastos cercados con ganado, un jardín al sur y un arroyo que recorría la parte baja del terreno. Parecía un lugar construido con esmero, no improvisado, planificado, cuidado. En el porche había una mecedora y un banco, cortinas en las ventanas y humo saliendo de la chimenea, lo que indicaba que había alguien dentro. Cuando llegó la carreta, salieron 3 niñas. La mayor tendría unos 14 años. Era delgada y seria, con los ojos grises de su padre. La del medio tendría 11. Era más rellenita y de aspecto más dulce, con una trenza que le llegaba hasta la cintura. La más pequeña tendría 7, menuda y ágil, y corrió hacia la carreta antes de que se detuviera por completo, mirando a Trudy con curiosidad. ¿Es ella?, preguntó la más pequeña. «Minnie», dijo Josiah. «Modales. Tengo modales. Simplemente también tengo preguntas». Josiah bajó y ayudó a Trudy a bajar del carro, y ella se estremeció cuando su mano tocó la suya, un pequeño sobresalto involuntario que no pudo controlar, y él lo vio y soltó su mano de inmediato y retrocedió, y el espacio que le dio dijo más que cualquier palabra. «Chicas», dijo, «ella es Trudy. Se va a quedar con nosotros. Tendrá la habitación de atrás. Trátenla con amabilidad, denle su espacio y no le hagan preguntas que no quiera responder. ¿Entendido?». La mayor asintió. La mediana asintió. Minnie abrió la boca para decir algo, pero la mayor le puso una mano en el hombro y la hizo cerrarla. La trastienda era pequeña pero limpia. Una cama con una colcha, un lavabo con una palangana y un paño. Una ventana con vistas al jardín y una puerta con un pestillo de hierro que se cerraba por dentro. Trudy se quedó de pie en la habitación, mirando el pestillo, y algo dentro de ella se quebró. No se rompió, se agrietó. Como el hielo se agrieta en primavera, no todo a la vez, solo lo suficiente para dejar pasar algo. Esa primera noche, cerró la puerta con llave, se acostó en la cama y escuchó los sonidos de una casa que no conocía. Las botas de Josiah en el suelo, las niñas hablando en su habitación, el crepitar del fuego, la más pequeña riéndose de algo, la mayor diciéndole que se callara, sonidos normales, sonidos familiares, sonidos que Trudy había dejado de oír cuando tenía 11 años, y su madre cerró los ojos y no los volvió a abrir. No salió hasta la mañana. Cuando lo hizo, la mesa estaba puesta para 5. Josiah estaba en la estufa preparando huevos y no levantó la vista cuando ella entró, lo cual agradeció, ya que ser observada aún le resultaba incómodo. La mayor, Emmeline, estaba cortando pan. La mediana, Dora, estaba poniendo los platos. Minnie estaba sentada debajo de la mesa con un gato en su regazo, contándole un sueño que había tenido.
Nadie miró fijamente a Trudy. Nadie preguntó de dónde venía, simplemente lo hicieron sitio. Se sentó y comió. La comida era buena y sencilla. Nadie la observaba comer, nadie le decía que se diera prisa y el estado de ánimo de nadie determinaba si la comida sería segura. Comió y sintió que la grieta se ensanchaba un poco más. Durante los días siguientes, Trudy esperó a que la verdad saliera a la luz. Esperó la verdadera razón. La amabilidad debía ser una máscara para algo, y esperó a que se desvaneciera. Esperó a que Josiah llamara a su puerta por la noche. No lo hizo. Esperó a que le dijera que le debía un favor. No lo hizo. Esperó a que la transacción revelara sus términos. No sucedió. En cambio, Josiah se iba a trabajar todas las mañanas al amanecer y regresaba al anochecer, cenaba con sus hijas y solo hablaba con Trudy cuando ella hablaba primero, dándole tanto espacio que empezó a sentirse no atrapada, sino todo lo contrario, tan libre que la asustaba, porque la libertad requiere confianza en el suelo bajo los pies, y su suelo había sido arrebatado de debajo de ella tantas veces que había dejado de creer en él. Emmeline fue la primera en acercarse a ella. La chica tenía 14 años y se comportaba con la tranquila autoridad de quien llevaba las riendas de la casa desde la muerte de su madre hacía 3 años. No la presionaba, no la indagaba, simplemente empezó a aparecer. Estaba en la cocina cuando Trudy bajaba por la mañana y decía, «El café está listo», y nada más. Estaba en el porche por la tarde, miraba a Trudy, se hacía a un lado para dejarle sitio en el banco y luego volvía a remendar sin decir palabra. Era la invitación más amable, de esas que no requieren respuesta. Trudy empezó a ayudar con las comidas, no porque se lo pidieran, sino porque necesitaba tener algo que hacer y la inactividad le parecía una deuda, y la deuda era precisamente lo que la había vendido. Cocinaba, y resultó que lo hacía mejor que Josiah, lo cual no era difícil porque él cocinaba como alguien que había aprendido por necesidad, no por habilidad. La primera vez que hizo galletas caseras, las niñas se las comieron tan rápido que Minnie se quemó la lengua, lloró y pidió otra mientras seguía llorando. Josiah se comió 3 y no dijo nada, pero miró a Trudy al otro lado de la mesa y asintió levemente, un gesto que tenía más peso que un párrafo entero de elogios. Dora fue quien la hizo reír. Ocurrió en la 3ª semana. Dora estaba intentando ordeñar a la cabra tiró el cubo de una patada y Dora cayó de espaldas en el barro. Se quedó sentada con la cara llena de leche y dijo una palabra que una niña de 11 años no debería saber. Y Trudy se echó a reír. Le salió como algo que escapa de un lugar donde había estado encerrada, repentina, aguda y ligeramente dolorosa. Dora la miró con los ojos muy abiertos y también se echó a reír. Se quedaron sentadas en el barro riendo mientras la cabra se alejaba con la dignidad de un animal que había ganado. Josías oyó las risas que venían del granero. Se acercó a la puerta, se quedó allí mirando, y Trudy lo vio. La risa se le atascó en la garganta porque aún estaba aprendiendo que reír estaba permitido, que el ruido no se castigaba allí, que la alegría no se usaría en su contra más adelante. Pero Josías se apoyó en el marco de la puerta, una leve sonrisa asomó en sus labios y volvió a entrar. El momento pasó, pero Trudy lo reconoció como un punto de inflexión, aunque aún no supiera cómo expresarlo con palabras. Minnie rompió la última barrera. Lo hizo como hacen las niñas de 7 años con todo, sin estrategia, sin precaución, con la fuerza bruta de una personita que ve lo que quiere y va tras ello. Una tarde, Trudy estaba sentada en el porche viendo la puesta de sol cuando Minnie salió, se subió a su regazo sin avisar, se apoyó en su pecho y dijo, «Tu pelo huele a pan». Trudy se quedó paralizada. Hacía años que no la abrazaban ni la tocaban con cariño, y el peso de una niña en su regazo era tan extraño que su cuerpo no sabía si aferrarse o apartarse. Se aferró. Se aferró porque Minnie era cálida y pequeña. Su pelo olía a hierba, la tarde estaba tranquila y por primera vez en mucho tiempo, estar cerca de otra persona no le parecía peligroso. Era como algo cuyo nombre había olvidado. Josías salió, las vio y se detuvo en el umbral. No dijo nada. Volvió a entrar. Pero esa noche, después de que las niñas se durmieran, se sentó en el escalón del porche y Trudy salió y se quedó de pie junto a la barandilla. El silencio entre ellos era diferente al de antes. Era más suave, menos cauteloso. «Tu esposa», dijo Trudy. «¿Cómo murió?» «Fiebre invernal.
Hace 3 años. Murió en una semana. Emmeline tenía 11 años. Al día siguiente ocupó el lugar de su madre y no ha vuelto a salir desde entonces. No debería tener que hacerlo. No. No debería. ¿Para eso me pagaste? ¿Para que te ayudara con las niñas? Josiah la miró. Sus ojos grises eran firmes, cansados y sinceros. Te pagué porque vi a un hombre vendiendo a su hija en un corral de ganado, y yo tengo 3 hijas, así que no pude quedarme de brazos cruzados. Eso es todo. Esa es la razón. No hay deuda, Trudy, no hay ningún acuerdo, no me debes nada. Puedes irte mañana si quieres. Te daré dinero y un caballo, y podrás cabalgar a donde quieras. Pero si te quedas, quédate siendo tú misma, no como algo que alguien compró. Trudy se apoyó en la barandilla del porche y miró las oscuras montañas, sintiendo cómo lo último que había estado sosteniendo se rompía. No violentamente, suavemente, como un puño que se abre cuando la mano finalmente comprende que ya no hay nada contra lo que luchar. No quiero irme, dijo. Entonces no lo hagas. No sé qué hago aquí. Eres Trudy, con eso basta. Se quedó. No como esposa, no como sirvienta, no como algo comprado o debido. Se quedó como una persona en una casa llena de gente que necesitaba lo que ella tenía. Firmeza, calidez, manos que podían cocinar, remendar y sostener a una niña de 7 años, y una paciencia nacida de sobrevivir a una vida que quiebra a la mayoría, pero que no la quebró a ella, porque hay personas hechas de algo que se dobla en lugar de romperse. Las semanas transcurrieron con normalidad. Trudy se levantaba temprano, preparaba el desayuno y trabajaba junto a Emmeline en la cocina, en el jardín y en las tareas domésticas, a menudo lentas, de una casa que llevaba 3 años funcionando a duras penas, gracias a la fuerza de voluntad de una adolescente de 14 años. Remendaba toda la ropa de la casa, reorganizaba la despensa, fregaba los suelos hasta que la madera dejaba ver su veta. Lo hacía todo no porque se lo hubieran ordenado, sino porque sus manos necesitaban un propósito y porque ese propósito era lo primero que sentía que le pertenecía. Oren Slade vino una vez. Fue 6 semanas después de la venta. Cabalgó borracho por el sendero al mediodía, se paró en la puerta y gritó el nombre de Trudy. Josiah salió del granero, caminó hasta la puerta y se quedó allí de pie con los brazos a los costados. «Quiero ver a mi hija», dijo Oren. «Ya no es tu hija. Vendiste ese derecho por $10. Un hombre tiene derecho a ver su propia sangre. Un hombre que vende su propia sangre no tiene ningún derecho». El rostro de Oren se puso rojo y comenzó a bajarse del caballo. Josiah dio un paso adelante y algo cambió en su postura. Nada dramático, ni puños, ni armas, solo el silencioso cambio de un hombre que había decidido dónde estaba el límite. Oren lo vio. Era un matón, y los matones son expertos en distinguir entre los hombres que amenazan y los que hablan en serio. Josiah hablaba en serio. Oren volvió a montar a caballo, se marchó y no regresó. Trudy observaba desde la ventana. Lo observó hasta que desapareció. Luego cerró la cortina y volvió a amasar pan. Sus manos no temblaban, lo cual la sorprendió. No temblaban porque, por primera vez en su vida, había una puerta entre ella y ese hombre. Una puerta cerrada con llave, y el hombre al otro lado hacía guardia. No porque ella le perteneciera, porque ella le importaba, y esas eran cosas distintas, y la diferencia lo era todo. Pasó 1 año, luego 2. Emmeline dejó de cargar con la casa sola y empezó a tener 15, luego 16 años, con opiniones, cambios de humor y una risa que, por primera vez en años, sonaba más a niña que a mujer. Dora creció y se volvió más ruidosa, y casi todos los días podía ordeñar a la cabra sin problemas. Minnie seguía subiéndose al regazo de Trudy todas las noches, aunque ya le quedaba pequeño, y ninguna de las dos lo mencionaba, porque hay cosas que uno no deja de hacer solo porque ya no le gusten. Y Josiah seguía dándole habitación. Seguía llamando antes de entrar en la habitación donde ella estuviera. Seguía mostrando sus manos y manteniendo la voz firme, y seguía tratándola con el cuidado deliberado de un hombre que entendía que la confianza, una vez destruida, debe reconstruirse gesto a gesto. Pero en algún momento del segundo año, la distancia entre ellos cambió. No porque él la acortara, porque ella lo hizo. Empezó a sentarse más cerca en el porche, empezó a guardarle la mejor galleta, empezó a pronunciar su nombre de una manera diferente a como lo hacía antes, más suave, con algo subyacente,
que aún estaba aprendiendo a reconocer como propio. Se casó con él una mañana de primavera en su tercer año de matrimonio. Fue idea suya. Fue al establo mientras él ensillaba un caballo y le dijo: «Quiero casarme contigo, no porque te deba algo, no porque no tenga a dónde ir, porque me has enseñado lo que un hombre debe ser y te elijo a ti». Josías se quedó de pie con la silla de montar en las manos. Sus ojos brillaron, apretó la mandíbula, dejó la silla en el suelo y le preguntó: «¿Estás segura?». Y ella respondió: «Nunca he estado más segura de nada en mi vida». El predicador las casó en el porche con las 3 niñas como testigos. Emmeline lloró. Dora aplaudió. Minnie dijo: «¿Esto significa que Trudy ahora es nuestra mamá?». Y Trudy las miró a las 3 y dijo: «He sido su mamá desde que comíamos galletas». Y Minnie dijo: «Es verdad». Y todas rieron y la montaña lo escuchó y lo guardó como las montañas guardan todo, en silencio, para siempre, sin juzgar. Si esta historia te recordó que el rescate no siempre viene con una espada, que a veces viene con una puerta cerrada, un plato de huevos y espacio suficiente para respirar, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete para más historias de personas destrozadas que encuentran una vida plena, de hombres que protegen sin poseer y de amor que nace donde termina la crueldad. Suscríbete ahora y no te pierdas la próxima.